Identidad politécnica. El particular interés que ha adquirido la noción de la identidad politécnica se da a partir de la creación del instituto. Esta noción se ha ido formando a causa de los importantes cambios provocados por las modificaciones en la comunidad politécnica. La comunidad, entendida como alumnos, profesores y trabajadores, hacen ser al Politécnico el gran instituto que es. En el presente trabajo le daremos un enfoque completo a la identidad politécnica que se vive en los investigadores del instituto. El desarrollo del trabajo en general está centrado en el proceso de la formación de la identidad en dichos investigadores, desde la comprensión de los factores que han permitido construirla, pues tener una percepción como estudiante de cómo se vive la identidad en los investigadores es poder tener la capacidad de orientarse, tomar decisiones, analizar situaciones y representar el entorno que se vive en el Instituto Politécnico Nacional, debido a que esto será esencial para que el alumno pueda comenzar a formar su identidad de la manera más adecuada y positiva posible. La construcción de la identidad politécnica constituye un trabajo laborioso que se va volviendo complejo con el paso del tiempo. Sin embargo, el individuo se encuentra relativamente solo frente a todas las posibilidades que existen para construirla, otorgando la oportunidad de seleccionar libremente la manera en que se definirá como politécnico, y en dado caso, la razón por la que no formó su identidad. El objetivo principal del video es exponer cómo viven la identidad los investigadores del instituto y en específico del SIGS Unidad Santo Tomás, con las partes más importantes que se observan en el proceso de formación de la identidad politécnica, además de incluir información de la influencia de los investigadores para la formación de dicha identidad en la comunidad. La carrera de psicología en la Facultad de Psicología de CEU. Posteriormente, al terminar la carrera, ingresé a lo que es la maestría. Yo estudié biología experimental en la UAM Iztapalapa, después hice la maestría también allá y comencé a dar clases aquí en el SIG Santo Tomás en el 2008. Empecé dando bioquímica y después microbiología, pero también sentía esa necesidad de seguir investigando y de seguir con el doctorado, que era lo que me quedaba pendiente. Entonces, como ya daba clases aquí, comencé a buscar en los lugares cercanos, ¿no? Que podía ser biológicas y superior de medicina. Y en superior de medicina encontré un laboratorio en donde las líneas de investigación que tenían se acoplaban a lo que yo quería hacer, que es dentro de la rama de las enfermedades crónico-degenerativas, pero la búsqueda de los componentes genéticos que están involucrados. Psicología en la FES de Iztacala de la UNAM, luego hice una maestría en Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Guadalajara y luego hice una estancia de investigación en una universidad de Portugal en el último semestre de la maestría y luego hice el doctorado en Psicología aquí en la UNAM nuevamente en el área de análisis experimental de la Pues sí, el apoyo que dan acá, supongo que también en la UNAM y en la UAM hay ese tipo de apoyos. Desde luego. Pero claro que uno se identifica con la institución en la que está, ¿no? Donde estás trabajando, donde te apoyan.
Una, que están convencidos realmente que quieran ingresar al Instituto Politécnico Nacional. No es lo mismo alguien que venga de escuelas particulares y que ingrese a la universidad o al instituto, o bien alguien que ya tenga esa trayectoria de haber estado inscrito en las vocacionales. Me parece que quienes vienen de las vocacionales, como que ahí ya traen inscritos de alguna manera su alma mater, ¿no? Entonces la prolongan, obviamente, en la universidad. Sin embargo, los que no pasaron por la vocacional, como que les es más difícil adentrarse, ¿no? al instituto, ¿no? Sin embargo, me parece que desde el primer semestre que se les da la clase de identidad politécnico, es una ardua labor del docente el transmitirles esa pasión por dónde están ubicados, dónde están parados, y empezarles a motivar que el instituto, ¿no? O sea, porque obviamente soy parte del instituto, me siento muy orgullosa de pertenecer a ello, pero sí, hasta que uno no labora se da. Bueno, creo que no podría decir en este momento que ya haya realizado algo concreto, pero bueno, tengo un tutor en Guadalajara con el que platicamos, bueno, fue el que me graduó del doctorado. Hay planes de hacer algún tipo de colaboración conjunta de investigación, también con un colega en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También pues un tiempo estuvimos colaborando, trabajando juntos, y bueno, salieron un par de proyectos, que al menos uno se presentó en un congreso internacional. Entonces, bueno, tanto traía la adscripción de la Autónoma de Aguascalientes como la del Politécnico, y entonces de alguna manera eso pues ayuda a difundir las actividades de investigación que se realizan aquí en el Politécnico, ya sea en un congreso internacional o en congresos nacionales también. Entonces, pues bueno, algo más allá de ello no he tenido oportunidad, aunque no lo pierdo de vista. Sería una meta en el mediano plazo poder realizar un proyecto. A la investigación que hago acá en el instituto tiene que ver con esa parte de enfermedades crónico-degenerativas todavía, pero también como yo estoy en la licenciatura de odontología, hemos tratado de buscar ahí alguna parte que sería incidir en investigación también en odontología, porque es un campo que hasta ahora en nuestro país está poco estudiado. Que uno puede decir, bueno, sé que siempre va a estar ese espacio para poder laborar, pero pues tenemos muchos salones, tenemos sí un laboratorio que es compartido y uno puede adecuarse a... Pues he participado en algunas convocatorias en las cuales he obtenido un financiamiento, puede ser pequeño, pero al final de cuentas es un financiamiento, y a través de él he adquirido algunos insumos propios a mi estudio. Entonces yo podría considerar que el Politécnico me ha dado herramientas y me ha dado los elementos que en parte requiero para poder realizar los estudios que conduzco. Entonces sí considera que el instituto sí le brinda las herramientas a los investigadores. Sí, siempre y cuando los investigadores se las solicitemos y seamos pacientes respecto a diferentes aspectos. Sí, pues de hecho hasta ahora, bueno, yo egresé del doctorado en 2015, 2015. Entonces, como no tiene mucho, Muy reciente. Los proyectos precisamente que yo he podido someter son con el Politécnico, y el Politécnico es quien me ha dado financiamiento para los proyectos. ¿Cuenta con alguna beca? No es beca necesariamente, hay convocatorias que se publican en la página de posgrado de investigación. Tú accedes a ellas, sometes un protocolo, ellos lo revisan, si lo ven bien, te dan el dinero para que lo puedas desarrollar.
Esa es la razón por la que no tengo derecho, por ejemplo, a becas, ¿no? No puedo solicitar ninguna beca y si quiero ir a algún congreso, es un congreso que es pagado con mis propios honorarios, pero en ningún momento es de que el instituto me lo pague. Ya veo. Bueno, con respecto a todo toda su trayectoria, todo eso, con el instituto, ¿usted siente bueno, decía que se siente muy orgulloso del instituto, pero como tal una satisfacción grande, así plena con el instituto, ¿ha sido posible que se cree en usted? Yo creo que le merezco respeto a la institución, puesto que aquí es donde laboro. Me es muy gratificante lo que hago como docente y como investigadora. ¿Qué considera usted que es necesario para formar esta identidad? Pues yo creo que valorar tanto las cosas positivas como negativas que el instituto tiene respecto de su planta docente, planta de investigadores y en general, ¿no? Y pues sobre todo yo creo que darte cuenta de que si bien uno siempre puede tener un montón de quejas respecto a la manera de funcionar del Politécnico, pues es cierto también que en la medida de lo posible realiza actividades que son pertinentes o que demuestran el apoyo que tiene hacia la investigación, y yo creo que por mínima que ésta pudiera llegar a ser, uno puede valorarla. Y pues una pregunta muy sencilla es si nos da por el Politécnico, pero en dónde más también nos podrían dar lo que nos está dando. Entonces yo creo que cierta parte también tal vez de honestidad personal e intelectual, en el sentido de que a veces decimos o creemos que merecemos, no sé, todo lo que se nos ocurra, y bueno, a veces los investigadores podemos no dar el ancho a nuestras aspiraciones, y bueno, con todo el ego del mundo podemos decir que toda la culpa es de los demás, de la infraestructura, de las reglas del Politécnico, y no necesariamente es así. Entonces pues yo creo que es tanto reconocimiento de las acciones que, por muy pequeñas que sean o muy grandes que sean, pero que el Politécnico da a su comunidad de investigadores, como cierta Los proyectos precisamente que yo he podido someter son con el Politécnico, y el Politécnico es quien me ha dado financiamiento para los proyectos. ¿Cuenta con alguna beca? No es beca necesariamente, hay convocatorias que se publican en la página de posgrado de investigación. Tú accedes a ellas, sometes un protocolo, ellos lo revisan, si lo ven bien, te dan el dinero para que lo puedas desarrollar. Esto a lo mejor por 8 o 10 años aproximadamente, siempre me sentí muy a gusto, ¿no? de estar en el instituto. Con el paso de los años me doy cuenta que desafortunadamente el hecho de no llegar a un tiempo completo haciendo retos que realmente uno se ha propuesto, teniendo objetivos muy claros en el instituto y que vemos que realmente no llegan, ¿no? Sino que también el darnos cuenta que también hay corrupción, el darnos cuenta que también hay otro tipo de factores que intervienen, ¿no? En este tipo de situaciones, llega un momento en el cual uno, pues venimos, laboramos, nos da gusto, pero decimos, bueno, ¿y cuándo se nos va a reconocer ese tipo de Yo creo que, bueno, el instituto ciertamente tiene un renombre, digamos el segundo de México, solo por detrás de la UNAM, y bueno, la UNAM porque tiene toda una historia de bastantes cientos de años, Sí. pero
Yo creo, por una parte, que el mencionar que uno proviene del Instituto Politécnico Nacional ya da la impresión o da la suposición de que pues la investigación que se realiza pues será de calidad, particularmente por el apoyo, por la infraestructura, por lo a veces complicado que es incluso tanto entrar en el Politécnico como ser aceptado en alguna de las convocatorias. Entonces, pues en parte es sinónimo o sugiere ya la calidad de la investigación. Eso puede, por una parte, ya predisponer a la, digamos, aceptación de la comunidad en general de la investigación. Hay otras condiciones, por ejemplo, el Politécnico es una institución que apoya y fomenta la investigación, a diferencia de algunas otras universidades privadas particularmente, en las cuales la investigación o no es fomentada o está en segundo plano, en tanto que en el Politécnico, bueno, se trata de mantener tanto la docencia como la investigación a la par. Algo que también es cierto es que la calidad de la investigación va a depender, pues, con mucho también del investigador, porque pertenecer al Politécnico no va a ser sinónimo de hacer una buena investigación, pero el investigador puede verse apoyado y por consiguiente con una mayor probabilidad de realizar un trabajo de calidad por el hecho de pertenecer al Politécnico. Me parece que también las dudas provienen cuando en casa los alumnos no se sienten apoyados por sus padres. En ocasiones dicen, bueno, no quería estudiar psicología ni optometría, pero como ya sé que si paso el primer semestre con 10, ya sé que tengo el pase directo a medicina. Anteriormente se podía lograr eso con facilidad. Hoy en día desconozco, pero me parece que ya no es con tal facilidad. Entonces, tantito que vienen de casa donde no son apoyados, esa carrera que elegiste, te vas a morir de hambre, no sirve para nada, etc. Si hay ese tipo de comentarios, de creencias desde casa, el estudiante llega obviamente con una gran confusión. Pero si desde el principio el alumno llega y dice, ya estoy aquí y ya me sigo, ¿no? Y empiezo de alguna manera a vivir cada día, pues obviamente a disfrutar de mis clases, a ser más comprometido, a enriquecerme más de todas las actividades que hay aquí en la escuela. De repente concluyen la carrera y los alumnos no saben, ¿a poco había alberca en el instituto? ¿A poco había canchas de fútbol o de tenis? ¿A poco había, no sé, actividades culturales en mi escuela? No. Ese tipo de cosas, si no se van involucrando, si no vamos leyendo todos los letreros que hay en los pasillos. Hay veces que vamos por los pasillos caminando, ni siquiera nos detenemos a ver qué talleres hay, qué deportes hay, qué películas van a transmitir, quién se va a presentar en el auditorio. ¿Es un conferencista, es un poeta o es un músico, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de situaciones aterrizarían aún más al estudiante de vivirse como alumno del Instituto Politécnico. Sí, tiene mucha razón. Bueno, por otro lado, sobre todo que los alumnos van iniciando en el primer semestre, se les explique de cuál es la historia, de dónde proviene el lema, el himno, la historia de la burra blanca. Hay tantas versiones de la burra blanca, por ejemplo. Tenemos al decano aquí en el instituto, ¿no? Que me parece que poco también ha sido él entrevistado, de todo su trayectoria, ¿no? Como decano. Está el decanato, muy interesante ir al decanato y los compañeros que están ahí explicando todo la historia, ya con imágenes, con fotografías, con objetos, con cosas más tangibles. Realmente eso empapa. Mira, es muy importante y desgraciadamente muchas veces, incluso como profesores, nos falta. No sé cómo sea en la carrera de psicología,
En odontología, tristemente, no en los primeros semestres, pero sé que después incluso les achacan el no ser de otra institución. Entonces creo que como profesores sí nos falta bastante para inculcarles a ustedes esa identidad que debemos de tener y de sentirnos orgullosos de estar en esta institución, y no tenemos por qué estarnos comparando con otras, y menos si es así como despectivamente, ¿no? Entonces sí creo que por el ejemplo se empieza. Entonces los maestros tenemos que sentirnos mucho más orgullosos de estar en el Politécnico, de inculcárselos a ustedes y de demostrarlo, ¿no? Porque además, en cuanto a investigación, el Politécnico hace muchísimas investigaciones. Yo creo que ustedes han ojeado en las gacetas, ¿no? Hay muchas investigaciones que el Politécnico hace y que muchas veces pues ya nada más se hicieron y ya quedaron ahí, ¿no? Entonces igual hay que tratar de que eso se divulgue, y que además si pueden ser susceptibles de patente, pues que se hagan, ¿no? Porque creo que es mucho lo que el investigador hace para que nada más quede en una gaceta. El Politécnico también es valioso, pero si vienes de otras instituciones, también valoras lo que hay en otras instituciones, pero también lo que hay aquí. Como vimos, es importante tener una identidad politécnica. Aunque la construcción de esta identidad es un proceso entre el instituto y el alumno, es vital reconocer en dónde estamos y quiénes somos, para ser politécnicos por convicción y no por circunstancia.